de nuevo acá. Gracias por estar. Bueno, muy brevemente hoy para empezar y después contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Saben que hoy comienza en la Cámara de Diputados el debate sobre el acuerdo que alcanzó el gobierno argentino con el staff del Fondo Monetario Internacional. Nos parece importantísimo remarcar que por primera vez en la historia de Argentina este debate se dará en el Congreso porque enviamos un proyecto de ley en su momento, el presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán, para que nunca más en la Argentina se pueda tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional sin que esto sea aprobado por el Congreso de la Nación, porque son deudas que comprometen a varias generaciones, porque ahora mismo estamos llegando a este acuerdo de refinanciación de la deuda que se tomó en el 2018, una deuda histórica, el mayor monto de deuda de la Argentina, el mayor monto de deuda dado por el Fondo Monetario Internacional y que realmente nos deja en una situación muy compleja para seguir adelante con el crecimiento económico, con el dinamismo que hemos visto en la economía argentina en el último tiempo. La última cifra, por ejemplo, de empleo que tenemos desde ayer nos muestra que llevamos 14 meses consecutivos de crecimiento del empleo, que creció en 309.000 trabajadores registrados el empleo en el último trimestre que midió el INDEC y que todas esas cifras son muy auspiciosas y tenemos que sostener ese crecimiento en un mundo muy complejo, con mucha incertidumbre, atravesado por la guerra y lo que está sucediendo en Ucrania, donde los precios internacionales de las materias primas, de los alimentos, del gas, del petróleo, empiezan a generar mucha incertidumbre. En ese mundo así de complejo, haber alcanzado un consenso generalizado o bastante amplio, bastante mayoritario en el Congreso de la Nación para que hoy se pueda tratar y esperemos que se pueda aprobar el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, nos parece que es auspicioso y que habla de la necesidad de, en determinadas políticas que son de Estado porque comprometen a muchas generaciones, estas discusiones tienen que darse en el Parlamento y tenemos que lograr que se aprueben, que se debatan con un nivel de responsabilidad en la cual todas las fuerzas políticas sean parte de la solución de un problema que no es de un gobierno, que no es ni siquiera de una generación, que es de la Argentina y que la atraviesa como nación porque compromete a varias generaciones y compromete además nuestras relaciones con el mundo. Así que esperamos que hoy haya un buen debate en la Cámara de Diputados y que lleguemos a la mejor aprobación posible con la mejor mayoría y el mayor consenso. Así que dicho esto, contesto las preguntas que tengan para hacerme. Vamos a comenzar con Ariel Rodríguez de Cadena 3. Hola Ariel, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, portavoz, ¿cómo le va? En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una baja de impuestos para contrarrestar los efectos de la inflación que, sabemos, está afectando a buena parte de los países del mundo. Y aquí en nuestro país, la COPAL presentó un proyecto para también bajar el IVA a los alimentos y establecer o fijar un esquema similar al que el gobierno está por implementar en las tarifas. ¿Es posible esto en la Argentina, bajar impuestos y analizar un esquema similar a este que le mencionaba de segmentación tarifaria? La Argentina necesita una reforma impositiva general para que los impuestos sean cada vez más progresivos y menos regresivos, para que efectivamente aporten más a aquellos que más puedan aportar. Y en ese sentido, muchos de los impuestos más progresivos son impuestos que se están analizando. De hecho, parte del acuerdo que está en discusión hoy en el Congreso prevé la cuestión del revalúo inmobiliario, que es un impuesto completamente progresivo, ¿no? Porque hace que aporten más a aquellos que más tienen y que en la Argentina está bastante retrasado, al punto que es el mismo Fondo Monetario Internacional el que dice que eso hay que solucionarlo de alguna manera. Y así con otra cantidad de impuestos que habrá que ir viendo y que habrá que ir discutiendo en su momento. El presidente Biden anuncia esta medida junto a otra cantidad de medidas. Por primera vez Estados Unidos tiene una inflación alta y lo mismo está sucediendo en Europa, con lo cual son todos temas que obviamente en la nueva situación internacional, en la cual depende de cuánto dura la guerra, depende de cómo se salga de este conflicto, probablemente la situación, el sistema mundial económico sea completamente diferente al que conocíamos antes de que empezara y cuando apenas estábamos saliendo de la crisis económica internacional producto de la pandemia. Por lo tanto, hay una cantidad de medidas que sin duda vamos a tener que ir analizando una a una para ir haciendo frente a esta nueva situación mundial. Muchas gracias, Ariel, por la pregunta.
Jonathan Eguiar, del Destape. Hola, Jonathan, buen día. Hola, buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Te quería preguntar si el gobierno o el Poder Ejecutivo quedó conforme con la negociación final, el proyecto final que finalmente llegó al Congreso sobre el acuerdo con el FMI, y también preguntarte si había una exigencia del BOAR, del FMI, sobre aprobar acá en Argentina todo el paquete económico. Entendemos que el proyecto que se va a discutir hoy en el Congreso es el mejor proyecto para alcanzar el consenso necesario y demostrar al mundo y demostrarnos también entre nosotros que estamos todos comprometidos, todos y todas comprometidos en encontrar la solución a este problema y que hay un amplio consenso y un amplio apoyo a lo que estamos llevando adelante. El proyecto, como ha quedado redactado en el dictamen que se aprobó anoche en la Comisión de Presupuesto y de Finanzas del Congreso de la Nación, lo que establece es que el Congreso da la facultad de refinanciar la deuda y le da al Poder Ejecutivo la facultad de firmar los documentos técnicos, los memorándums, los programas que sean necesarios. La verdad es que entendemos que esto contempla todo lo que necesitábamos para que esto que es inédito, ustedes piensen que solamente en el mundo, una vez Irlanda votó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el primer país que pone en discusión, luego de Irlanda y por una ley que envió el presidente Fernández al Congreso en su momento, esta discusión en el Parlamento buscando este consenso es la Argentina, con lo cual nos parece que tener una ley con el mayor consenso posible y la mayor cantidad de votos a favor posible es tal vez lo más importante que tengamos que conseguir en este momento en el Parlamento. Y bueno, tanto las gestiones del presidente, del ministro Guzmán, del presidente de la Cámara, Sergio Massa, de Germán Martínez, el presidente del bloque, y de los presidentes y representantes de todos los bloques de la oposición que dialogaron ayer durante toda la tarde intentando encontrar lo que parlamentariamente llamamos las diagonales para llegar a un proyecto que conforme a todos y que todos pudieran votar y acompañar. Nos parece que sin duda en democracia conseguir un acuerdo y un consenso amplio es sin duda la mejor solución. Muchas gracias, Jonathan. Fabián Goldman, de La Patriada. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Bueno, un tema que indudablemente vos lo dijiste recién y tiene que ver son las cuestiones que están sucediendo en el este europeo y la incidencia que tiene en cada uno de los demás países. En nuestro país en particular, hoy están cerrando panaderías porque no pueden abastecerse de la materia prima, con un aumento de más del 50% en los últimos 15 días, pasó la tonelada de 200 kilos, de $200 a $500. La sociedad rural planteó hace unos días que debían quitarse las retenciones y anteayer el titular del vice de Mendiguren planteó la necesidad urgente de que por esta situación excepcional ese diferencial que surge de la guerra, digamos, el aumento diferencial sea retenido por el gobierno para poder controlar así el precio de la harina y que llegue el pan a la mesa de todos los argentinos. Está estudiando efectivamente una solución en ese sentido el Gobierno Nacional y si es así, digamos, se podría aplicar rápidamente para que el precio del pan no aumente como están considerando los productores que va a aumentar. Gracias. Se están estudiando todas las soluciones posibles con la urgencia que obviamente tiene el caso, el precio, cuando estamos en una situación de incertidumbre internacional, no hay que mirar el día a día, el precio del trigo subió un día, ayer había bajado ya un poco, pero es una situación muy compleja donde efectivamente el Gobierno Nacional tiene que intervenir para que los precios internacionales, que en algunos casos van a beneficiar a aquellos que puedan venir, uno puede pensar los precios internacionales más altos de materias primas que produce la Argentina, nos pueden beneficiar porque tenemos más y mejores exportaciones. Más y mejores exportaciones de determinados productos implica que haya escasez para el consumo interno y que por lo tanto suban los precios. Por lo tanto, hay que encontrar ese balance que se está trabajando con el fideicomiso, pero se están estudiando todas las medidas que se puedan tomar para poder garantizar los precios que en este momento se están disparando a nivel internacional. Y hablo del gas, hablo del petróleo, hablo del trigo, digamos, de lo que está sucediendo a nivel mundial con todos estos precios, de qué manera se van a poder controlar en la Argentina para que lo que ya tenemos como un problema serio, que es la inflación, se pueda controlar de alguna manera. Muchas gracias. Se están estudiando todas las posibilidades, es un menú, cuando uno estudia posibilidades, estudia todas las posibilidades. El ministro Culfas, el ministro Guzmán, el secretario Feletti, el ministro Domínguez, tienen todo el menú de posibilidades y presentarán en su momento al presidente Fernández la mejor opción. Gracias. Silvia Mercado. Hola, Silvia, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. ¿Cómo va? Si no entendí mal, usted dijo en la introducción
que el problema de la deuda no es un problema de un solo gobierno. Entonces, quiere decir que Mauricio Macri no es el único responsable de la deuda. Y le quiero agregar también otra pregunta, si me permite. Entiendo que el presidente se involucró personalmente en las negociaciones, hablando con líderes de la oposición. Trascendió que habló con Lilita Carrió. ¿Podría contar, además de Lilita Carrió, con qué otros dirigentes habló tratando de alcanzar este consenso al que se llegó en el día de ayer? Gracias. Gracias, Silvia. Empiezo por el final. Yo no le puedo confirmar que haya hablado con la doctora Carrió. La verdad es que no tengo esa información. Puedo consultarla después y informarle. Sí estuvo profundamente involucrado, obviamente, en todas las negociaciones que llevaron adelante fundamentalmente Sergio Massa y Martínez en el Congreso de la Nación, porque son quienes les corresponde llevar adelante esas negociaciones con todos los líderes de la oposición en consulta permanente y recibiendo indicaciones permanentemente del presidente de la Nación con respecto a lo que se podía y lo que no se podía modificar en el proyecto. Cuando digo que la deuda es un problema que involucra a varios gobiernos, porque involucra a varias generaciones, precisamente digo que por eso es absolutamente irresponsable tomar una deuda como se tomó en la Argentina en el 2018, sin consulta por el Parlamento, sin consulta con el resto de las fuerzas políticas y de manera casi personal por parte de quien tomó la deuda en ese momento. La solución del problema de la deuda tiene que ser una solución compartida entre todas las fuerzas políticas porque involucra a varias generaciones y porque involucra un periodo de gobierno que va más allá de un periodo de gobierno. Uno puede tener la esperanza o hasta la ambición de permanecer y ser reelecto en la misma fuerza política durante mucho tiempo para llevar adelante su proyecto de gobierno, pero es una democracia, cada 4 años hay elecciones, con lo cual cuando uno firma un acuerdo que involucra más de 4 años o más de los años que le quedan seguro en el gobierno, está comprometiendo a los gobiernos posteriores y sobre todo está comprometiendo a las generaciones posteriores de argentinos y argentinas. Por eso es tan importante que el gobierno haya decidido que se tiene que discutir en el Parlamento y haya enviado esta ley de deuda sostenible para darle la facultad al Parlamento de involucrarse en la discusión de cómo y de qué manera se soluciona un problema que no generamos nosotros, pero que estamos comprometidos a solucionarlo y que nos parece auspicioso poder compartir esa responsabilidad con el resto de las fuerzas políticas. Muchas gracias, Silvia. Lucas González, de Telam. Portavoz, buen día. ¿Cómo está? Usted ya habló de lo valorable de haber encontrado diagonales en el diálogo político en el Congreso. Quería consultarle, es muy sencilla la pregunta, si el gobierno que está valorando este diálogo podría intentar replicar esta magnitud de diálogo con la oposición en otros temas de tratamiento casi urgente, porque también tienen fecha de vencimiento, como es el tema del Consejo de la Magistratura, en el que la Corte ha puesto un límite fáctico de una fecha para la renovación de ese órgano. Si podemos esperar esta actitud del gobierno y de la oposición también. Muchas gracias. El Parlamento es el lugar por excelencia donde hay que construir los consensos y por eso la Constitución establece que determinadas leyes tienen que tener determinadas mayorías y esas mayorías se construyen sí o sí con otros partidos y con otros partidos entre el oficialismo y la oposición porque para eso están puestas esas mayorías, para que haya decisiones que no puedan ser tomadas por un solo partido, sino por el equilibrio entre las diferentes fuerzas que componen el Parlamento. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo y al consenso y nos parece que en un mundo en crisis como es este que estamos viviendo, donde efectivamente no sabemos cómo va a ser el mundo posterior, no sabíamos cómo iba a ser el mundo posterior a la pandemia y cuando todavía estábamos intentando dilucidar cómo iba a ser ese mundo, estamos en el medio de una guerra, digamos, que tiene al mundo en vilo. Entonces la verdad es que en este mundo todo lo que tenga que ver con como cantábamos cuando éramos jóvenes, démosles una oportunidad a la paz en todo sentido, ¿no? Poder encontrar acuerdos, poder encontrar consensos, poder encontrar políticas que son políticas de Estado y que se puedan llevar adelante más allá, como le decía recién a su colega, del periodo en que uno circunstancialmente ocupa determinados cargos en el gobierno. Muchas gracias. Jaime Rosenberg, de La Nación. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Quería consultarte, a tono con lo que vos decías del aumento de los commodities, el petróleo es uno de los más importantes, si Argentina está pensando, como trascendió, en reexaminar su relación con Venezuela y subir el grado de su representación de encargado de negocios, como es ahora, al grado de embajador. Se mencionó al vicepresidente del Parlasur
Oscar Laborde como candidato a ocupar ese lugar vacante desde el 2015. Gracias. Gracias, Jaime. Argentina, a diferencia de otros países, no mantiene sus relaciones internacionales por el precio del petróleo solamente, digamos, como evidentemente sucede con algunos otros países que cambian su perspectiva ideológica y política con respecto a los países de acuerdo a si necesitan o no hacer negocios. Con lo cual, las relaciones con Venezuela siguen un sendero y lo van a seguir teniendo más allá del precio del petróleo. Lo que Argentina tiene que hacer, y para eso también está en este momento el ministro Guzmán en Houston, es apurar lo máximo posible las inversiones que tienen que ver, por ejemplo, con el gasoducto que nos va a permitir usar el gas de Vaca Muerta, con las inversiones que tienen que ver con la producción de hidrocarburos que nos van a permitir no solo poder sanear de alguna manera y poder tener precios competitivos en la Argentina con respecto a los precios internacionales, sino también somos potenciales grandes productores de hidrocarburos y podemos entrar en el mercado mundial si logramos llevar adelante en el menor plazo posible las inversiones necesarias. Muchas gracias, Jaime. Alejandro Gomel. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo estás? Consultarte lo siguiente, volviendo al tema fondo. Desde la oposición hace una lectura de que ellos han tenido una victoria política por haber modificado el famoso artículo 2, eliminado directamente el famoso artículo 2. ¿Qué responde a esto el gobierno? Y en consonancia con esto, ¿cómo queda la figura de Martín Guzmán, que públicamente había dicho que era necesario votar todo esto? ¿Queda debilitado? El acuerdo que se encontró lo que hace es involucrar en el artículo 1 lo que el gobierno necesitaba y el ministro Martín Guzmán pedía, que era que el gobierno facultara de alguna manera, o porque lo votaba o porque lo facultaba al Poder Ejecutivo a llevar adelante, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de otros acreedores, digamos, no es algo en el cual uno pide un préstamo y se lo dan, digamos. Lo que se acuerda con el Fondo Monetario Internacional es un programa de facilidades extendidas, en este caso la refinanciación de la deuda que tomó el gobierno anterior en el 2018, y para esto una cantidad de metas y medidas que se van tomando. Entonces, para que existan los desembolsos, existen las medidas. Entonces, o el Congreso aprobaba esas medidas o facultaba al Poder Ejecutivo a llevar adelante esas medidas, que esto es lo que termina diciendo el artículo, con lo cual, por supuesto, consultado durante todo el tiempo el ministro Guzmán con respecto a si esto era lo adecuado, y después de haber llevado adelante durante tanto tiempo una negociación con el Fondo Monetario Internacional en la que, junto al presidente Alberto Fernández, por supuesto, consiguió para la Argentina un acuerdo que garantiza que vamos a seguir en el sendero del crecimiento, que vamos a proteger a las minorías y a los más vulnerables, que vamos a sostener el gasto social, que vamos a sostener el gasto en capital, que no va a haber reforma de las jubilaciones, que no va a haber reforma laboral, un acuerdo completamente virtuoso, entendemos nosotros, que incluso en muchos otros países del mundo así está siendo mencionado, y entre muchos economistas nunca en la historia del Fondo Monetario Internacional se llegó a un acuerdo en el cual el fondo no exigiera reformas estructurales en la Argentina. Incluso ustedes saben que en muchos casos algunos sectores más intensos de la oposición, el desacuerdo que tienen con el fondo es que tiene poco ajuste, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que después de haber llevado adelante este acuerdo sin ajuste, el ministro Guzmán también estuvo muy involucrado ayer, por supuesto, en que se llegara al mejor acuerdo posible, porque lo que necesitamos, como les vengo repitiendo, es consenso y es acuerdo en que esto no involucra la solución de este problema, no involucra solamente a este gobierno, primero porque no somos quienes causamos este problema, pero además, sobre todo, porque tenemos la responsabilidad de gobernar para todos y todas las argentinas. Muchas gracias. ¿Perdón? Por supuesto. Ignacio Ortelli, de Clarín. Ignacio, buen día. Acá, buen día. ¿Cómo estás, Gabriela? Te quiero consultar, te escuchaba recién hablando de la búsqueda de consenso que hizo el gobierno de cara a este acuerdo con el fondo. Lo logró el apoyo de un sector importante, Juntos por el Cambio. Todo hace indicar de que va a ser aprobado el proyecto, al menos eso es en los números previos a esta votación. Pero todavía no está clara la postura de un sector importante de la coalición del Frente de Todos. Ayer el grupo que está alineado con Juan Grabois anticipó que va a votar en contra, en realidad que no lo va a acompañar al proyecto. Están las dudas si van a abstenerse o a votar en contra. Lo mismo ocurre con la Cámpora. Quería consultarte cuál es la posición del gobierno respecto a esta situación de indefinición de diputados que son aliados y que son parte importante de este gobierno y que incluso ocupan cargos importantes dentro del Ejecutivo, y si hay libertad de conciencia en ese sentido, si el gobierno va a dejar
dejar que los propios legisladores voten en contra de un proyecto impulsado por el gobierno, teniendo en cuenta que necesitan el máximo consenso posible. Gracias. Gracias, Ignacio. El gobierno de Alberto Fernández cree en la profundización de la democracia hacia afuera y hacia adentro de las fuerzas políticas. Entonces buscamos consensos, buscamos acuerdos, buscamos mayorías y respetamos a quienes no forman parte de esos acuerdos ni de esos consensos, que en algunos casos representan minorías, que en algunos casos representan a quienes ellos sienten que representan y que tienen esas posturas en diferentes estamentos de la sociedad. Por lo tanto, nos parece que construir mayorías no implica no respetar a aquellos que no forman parte en algún momento de esos acuerdos. Respetamos absolutamente a todos quienes afuera de la coalición de gobierno y adentro de la coalición de gobierno se han manifestado de otra manera y van a expresar sus posiciones de la manera que lo consideren. El Frente de Todos es una coalición de gobierno donde se dan los debates y donde se mantienen unidos. Nos mantenemos unidos y construyendo y gobernando más allá o más acá de la posición que se tengan con respecto a un tema en particular o una ley en particular. Muchas gracias, Ignacio. Juan Pablo Peralta. Hola, Juan Pablo, buen día. Hola, Gabriela, para FM Concierto y la 92.7 Mi Radio Tucumán. Gabriela, quería saber, usted como la portavoz, ¿no?, del presidente de la Nación, ¿qué le dice el presidente, aparte de la pregunta que hizo Ignacio con respecto a la gente que dentro del Frente de Todos no apoya esto, al votante del Frente de Todos, al que fue y escuchó todas las críticas que hizo el kirchnerismo, el propio Alberto Fernández, al endeudamiento de Mauricio Macri, que ahora tiene que negociar, aunque como dijo usted, es lo que sea en el Parlamento, con Juntos por el Cambio y no explícitamente con Cristina Kirchner, con Máximo Kirchner y todos los integrantes del Frente de Todos. Creo que la contesté varias veces, pero digo, lo vuelvo a contestar si quieren. Yo me opuse fervientemente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, encabecé campañas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Soy de una generación que empezó a hacer política en el 83, marchando contra el pago de la deuda externa y contra el Fondo Monetario Internacional. Esa es nuestra historia, esa es nuestra biografía como fuerza política también. Nos llegamos al gobierno con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no hubiéramos querido, con una deuda que no hubiéramos contraído si fuéramos gobierno en ese momento. Venimos de la tradición histórica de un gobierno en el cual el presidente Néstor Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional en su momento, porque pudo hacerlo, porque existía en ese momento la posibilidad de hacerlo y los fondos para hacerlo y porque nos parece lo mejor. Que no esté el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, que no nos monitoree, que no venga cada 3 meses, que no controle las políticas. Eso es lo que creemos como fuerza política, esa es nuestra biografía individual y como fuerza política. Dicho todo esto, llegamos al gobierno y nos encontramos con una deuda de 45.000 millones que no hay ninguna posibilidad de que Argentina cancele, que solo los vencimientos que tenía este año Argentina nos hubieran obligado a ingresar en default porque no hay ninguna posibilidad con los recursos que tiene la Argentina de cancelarlos y entonces encontramos el mejor acuerdo posible y la mejor solución posible para resolver un problema que nosotros no generamos, pero que tenemos la responsabilidad política, ciudadana, institucional de resolver, porque en este momento somos gobierno. Así que entendemos que la enorme mayoría no solo de nuestros votantes, sino de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, comprenden la situación de la misma manera en que nosotros lo comprendemos y que necesitan que en este momento les digamos cuál es la solución y no nos quedemos. Hay momentos en los que uno puede decir lo que está bien y lo que está mal, hay momentos en los que uno tiene que dar las soluciones. Este momento es nuestro momento para dar una solución y esta es la solución que entendemos es la mejor que estamos dando. Gracias. Nicolás Gallardo. Hola, Nicolás, buen día. Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Será aburrido, voy a repreguntar. Vinculado con este acuerdo que usted califica de inédito y sin ajuste, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó claramente que hay sectores del Frente de Todos que buscan perjudicar al presidente al oponerse a lo que usted marcó. De hecho, el propio intendente Igi, en un acto oficial, los calificó de traidores, la opinión de Igi. ¿Cómo califica el presidente esta situación, esta coyuntura en el Frente de Todos? Porque son distintos sectores, pero punto uno, porque el de Grabois son 3 diputados. Ahora, el espacio de la vicepresidente, de Alberto Fernández, es el que se opone claramente, y usted lo marcó. Este acuerdo garantiza que no haya default, es decir, el espacio de la vicepresidenta se opone a un acuerdo que garantiza que Argentina no entre en default. Aclarado esta gravedad de lo que estamos hablando, ¿no le parece grave al presidente que el espacio de la vicepresidenta disponga de esto? Gracias.
Perdóneme poner mi corazoncito en la respuesta, Nicolás, pero si usted cree que el espacio de la vicepresidenta es el espacio de Juan Grabois, tiene poca dimensión histórica de lo que significa la vicepresidenta en la Argentina. Claro, por la duda, digo, sacando el espacio de Juan Grabois, que son 3 diputados, le pregunté estrictamente el espacio de Cristina Kirchner. La vicepresidenta no tiene un espacio en particular, la vicepresidenta es la vicepresidenta y es la líder histórica de una enorme cantidad de argentinos y argentinas que de alguna manera nos reenamoramos de la política durante su gobierno y el de Néstor Kirchner, así que entendemos que tiene una dimensión histórica que no se pone en juego en una votación y, por supuesto, el presidente Fernández lo que cree es que cada uno tiene derecho a expresar su opinión y a manifestarse de la mejor manera posible, que a veces se encuentran consensos y acuerdos y otras veces se respeta a quienes no piensan igual que uno y que creen, y no lo creen de una manera individual, sino que lo creen como representación de un espacio político que su espacio político entiende la realidad y las decisiones que hay que tomar de otra manera. En ese sentido, vamos a seguir trabajando con la misma vocación de encontrar acuerdos hacia adentro de la fuerza política como hacia afuera de la fuerza política para gobernar en conjunto para la mejor vida para todos los argentinos y las argentinas. Gracias, Nicolás. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Hola, Gabriela. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy acá. Patrick, perdón. ¿Cómo estás? Buen día. Con tantas canas. Quisiera preguntar por qué el gobierno se acordó en sacar el segundo artículo del proyecto de ley sobre su programa económico con el FMI. Y mi segunda pregunta es si este cambio al texto del proyecto de ley le preocupa al gobierno en la aprobación del board del FMI. Si este cambio podría poner en riesgo la aprobación del board del FMI. En realidad no es que se sacó el segundo artículo, por lo que entiendo que nos trasladan desde el Parlamento, porque todas estas son decisiones parlamentarias, y ustedes saben que los poderes son independientes, con lo cual estas son decisiones que se tomaron en el Parlamento, en la Comisión de Presupuesto y de Finanzas. El proyecto que había enviado el Ejecutivo tenía 2 artículos, que los 2 artículos contemplaban cosas que están ahora todas en un solo artículo. De hecho, el artículo segundo del proyecto que habíamos enviado solo decía que a los efectos de lo votado en el artículo 1 se agregaban los anexos, digamos. El famoso artículo 2 lo que decía era eso, digamos, era que se agregaban los anexos. Ahora, como está redactado este artículo, en este acuerdo que consiguieron en el Congreso de la Nación y que nos parece muy saludable, es que el Congreso de la Nación aprueba las operaciones de crédito público, esto significa aprueba la refinanciación, el modo de refinanciación que se haya tomado, usted que conoce de estos temas económicos, la tablita, digamos, de refinanciación y de desembolsos, y faculta, en realidad dice el Poder Ejecutivo podrá llevar adelante, que es facultar al Poder Ejecutivo, o que el Congreso le delega al Poder Ejecutivo las herramientas para los memorándums, el programa y el resto. Entendemos que esto cumple ampliamente con lo que nosotros nos habíamos propuesto al enviar la ley. Porque ojo que la ley que pide que el acuerdo vaya al Congreso no es del Fondo Monetario Internacional, es una ley del gobierno argentino. De hecho, el Fondo Monetario Internacional aprueba una cantidad de endeudamientos sin que pasen por ningún Congreso. Sucedió en la Argentina en el año 2018. Entonces, esta ley, que es en realidad un compromiso del gobierno argentino de que estos temas se discutan en el Parlamento, entendemos que de la manera en la cual ha quedado redactado el artículo 1 cumple ampliamente con las expectativas que teníamos cuando pensamos que estos temas hay que discutirlos en el Parlamento. Dicho todo esto, esperemos la votación. Los congresos son los congresos y las leyes no se aprueban hasta que no está el último voto, tanto en diputados como en Senado. Esperemos que todo siga con el carril de consensos y acuerdos que tenemos por estas horas, pero es facultad del Congreso darse sus debates, aprobar sus leyes, por lo tanto, esperemos a ver qué sucede hasta el último momento, ¿sí? ¿Yo tengo más? Sí, tengo más. Esto sigue. Eduardo Menegassi, de Infobae. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Asumiendo que se va a aprobar, va a tener media sanción el proyecto en diputados, de acuerdo a los consensos que usted anunció, quería preguntarle qué esperan que ocurra en el Senado, teniendo en cuenta que entre el 21 y el 22 de marzo va a haber un vencimiento de la deuda por 2.800 millones de dólares, y si esperan que, obviamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo apruebe en el Senado, o se apruebe en el Senado, y el 17 de marzo ya se obtenga el beneplácito del Senado como para avanzar con el acuerdo.
Gracias, Eduardo. Mire, yo soy hija de un chofer que siempre decía, nunca digas qué buen viaje hasta que no estás de vuelta en tu casa. Entonces, vamos a esperar que se aprueben diputados primero y ahí empezaremos a preocuparnos por el Senado, pero la verdad es que esperamos que con el nivel de acuerdo y de consenso que han demostrado las fuerzas políticas y que de hecho han dejado plasmado en el dictamen que ha salido por unanimidad anoche a última hora en el Congreso, esto pueda seguir funcionando de esta manera, tanto en diputados ahora como en el Senado después. Pero digo, los diputados funcionan de una manera, el Senado funciona de otra, diputados representa a los ciudadanos de las diferentes provincias, el Senado representa a los estados de las diferentes provincias. Déjeme aprovechar también la oportunidad para agradecer de alguna manera desde el Gobierno el amplísimo apoyo y respaldo activo, no silencioso, tanto de la enorme mayoría de los gobernadores que vinieron a la Ciudad de Buenos Aires o que se expresaron en sus provincias con respecto al tema, y de las diferentes fuerzas de la sociedad, tanto económicas, con los empresarios, las organizaciones empresarias, las organizaciones bancarias, la CGT, las organizaciones sindicales, que han mostrado un enorme grado de responsabilidad colectiva en entender que este es un tema de Estado y que es un tema que hay que solucionar para beneficio de todos los argentinos y las argentinas. Muchas gracias, Eduardo. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Gabriela, buen día. Ya son 15 los días de la invasión de Rusia a Ucrania. En las últimas horas Rusia atacó un hospital infantil. Hace algunas horas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien el presidente Alberto Fernández tiene muy buen vínculo, acusó a Vladimir Putin de cometer posibles crímenes de guerra. Quería preguntarte cuál es la posición del gobierno argentino, más allá de la inicial del rechazo a la invasión, pero si estas acciones y estas nuevas acciones ameritan un nuevo pronunciamiento de la Cancillería argentina. Gracias. La Cancillería está en permanente contacto con todos los gobiernos del mundo. El presidente Fernández está en contacto con otros presidentes, como Sánchez, como Macron, otros presidentes conversando permanentemente de este tema, que efectivamente es un tema que nos atraviesa hoy como humanidad, digamos, no nos atraviesa solamente como gobierno, porque es una guerra que se está llevando adelante, como otras que sucedieron en otros momentos, tal vez en países que porque eran más lejanos y la televisión nos mostraba menos, no veíamos lo cruento de esas guerras también. Las guerras siempre son cruentas, las guerras siempre nos atraviesan y muere gente, y mueren niños y mueren niñas, y se destruyen ciudades, y se destruyen futuros, y se destruyen presentes, con lo cual el gobierno argentino no solo tiene la más enérgica condena a lo que está sucediendo, sino que trabaja en todos los foros internacionales por la paz en Ucrania, y eso es lo que está llevando adelante el canciller Cafiero con todos sus pares de los diferentes países del mundo. Muchas gracias, Hernán. Brian Meyer. Hola, Brian, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Una alegría verla nuevamente por aquí. Aprovechando, hablando de la materia internacional, quiero hacerle dos preguntas. La primera, en la región, el presidente va a estar seguramente en Chile, acompañando la asunción del nuevo mandatario de ese país. Si se puede convertir a partir de ese momento una estrategia política aliada en la región, al menos en términos políticos, insisto, la del presidente Alberto Fernández con la de este nuevo mandatario a partir de su asunción. Y por otro lado, también hablando de lo que tiene que ver con Ucrania, sí, además del visado temporario, ya se está analizando la entrega de otras facilidades a quienes eventualmente puedan venir como refugiados a nuestro país, considerando la escalada que evidentemente este conflicto o esta guerra va a continuar teniendo en los próximos tiempos. Gracias. Sí, por supuesto, el canciller, el ministro del Interior, Cascos Blancos, todas las organizaciones que están relacionadas con la cuestión de los refugiados están trabajando permanentemente en ver de qué manera se profundiza la ayuda y las facilidades para también hacernos cargo humanitariamente de esta situación triste y grave que está sucediendo. Así que seguramente nos están analizando otras medidas para que esto suceda de la mejor manera posible, para que estemos lo más disponibles posibles para que esto suceda. Ustedes ya saben que han comenzado a llegar, que está lo de la visa, que hay una cantidad de situaciones que ya se están resolviendo, tanto aquí como en nuestras embajadas en Europa. Con respecto a Chile, sí, la relación efectivamente entre el presidente Fernández y el próximo presidente Boric. Estaremos allí el viernes en Chile participando de la asunción del presidente. Acompañan al presidente una comitiva de algunas funcionarias, está acompañando a la ministra, no quiero olvidarme a nadie, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra Biasotti, el gobernador Uñac, el canciller Santiago Cafiero. Los voy a estar acompañando, va a estar viajando con nosotros la presidenta de Abuela
Aulas de Plaza de Mayo Estela Carlotto. Después les paso la comitiva oficial entera. Y como novedad, si quieren, que a nosotros nos parece auspiciosa y nos parece parte de la pregunta que usted estaba haciendo, el presidente Boric le pidió al presidente Alberto Fernández que comparta la palabra con él en el almuerzo de jefes de Estado. Es la primera vez que esto sucede, que un mandatario extranjero habla en el cierre del almuerzo de presidentes de Estado. Le pidió personalmente que le dirigiera su palabra al resto de los líderes que van a estar en ese momento acompañándolo, y en este corto tiempo, aunque se conocen hace mucho tiempo, pero en este corto tiempo de compartir las responsabilidades de gobernar de un lado y otro de la cordillera, la verdad es que la relación es fluida, es profunda, y esperamos que eso también sirva, son relaciones políticas que sirvan para seguir fomentando y profundizando las relaciones entre Chile y Argentina en un momento de Latinoamérica en el cual esperamos que Latinoamérica, como tierra de paz, pueda ofrecerle un lugar al mundo desde donde pensar un mundo diferente. Gracias. Luciana Gestó, Mendoza Online. Hola Luciana, buen día. Buen día, portavoz. Bueno, mi pregunta es en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se está tratando en el Congreso, y sería ¿qué rol tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la búsqueda de consensos para lograr un dictamen con la oposición? Muchas gracias. Gracias, Luciana. La vicepresidenta es la presidenta del Senado, con lo cual esos consensos se deberán buscar en el Senado en el momento en el que llegue, ojalá, la ley con media sanción de diputados al Senado. En este momento, esa búsqueda de consenso estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del presidente de nuestro bloque y de los presidentes de todos los bloques de la oposición que trabajaron realmente mancomunadamente para intentar encontrar una solución. Y estamos muy agradecidos de que haya sucedido de esa manera. Muchas gracias. Estela Garnica. Hola Estela, buen día. Buen día Gabriela, ¿qué tal? Sí, bueno, un poco retomando la pregunta anterior, queríamos saber si el presidente habló en los últimos días con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si sabe cuál va a ser la posición que va a tomar el sector que ella lidera en el Senado y qué espera el gobierno, ¿no?, sobre este nuevo proyecto en el que el gobierno tuvo que ceder a los reclamos de la oposición para poder lograr un consenso. ¿Qué espera el gobierno del Senado y de la vicepresidenta? Gracias. Cuando uno logra un acuerdo o un consenso, ceden todos. Porque si no, no habría consenso y no habría acuerdo, digamos. Entonces, la verdad es que la idea de que es el gobierno el que cede, ¿no? Digo, todos ceden, digamos, y todos se ponen de acuerdo, y eso es lo bueno, digamos, ¿no? La capacidad de poder saber que todos tenemos que ceder un poco cuando queremos encontrar un acuerdo y queremos encontrar un consenso, y que no hay posiciones irreductibles, y me parece que eso es parte de la parte virtuosa de los acuerdos democráticos que tenemos que realmente sostener. Esperemos que esta posibilidad de acuerdo y de consenso se sostenga cuando vaya de diputado al Senado y que logremos tener la mejor ley posible en el menor tiempo posible. Alguien había hablado del vencimiento de marzo y yo no lo contesté esa pregunta. Allí, gracias. Así que aprovecho acá ahora para decirles, digo, forma parte del vencimiento de marzo del acuerdo que estamos llevando adelante, así que esperamos que cuando se reúna el board del Fondo Monetario a finales de marzo podamos tener ya la ley en el Congreso sancionada, para que entonces lo que falta, que es la perfección del acuerdo que se llevó adelante con el staff a través de la aprobación en el Congreso y de la aprobación del board, se haya completado ese circuito. Ahora sí no tengo a nadie más. Muchísimas gracias a todos y todas. Que tengamos una buena jornada. Hasta luego.